¿Qué tal, mi gente? Aquí continuando con la serie de Clarington, episodio número 5, colocando un centro recreacional en el cual se pueden encontrar 2 canchas de hockey, salones de banquetes donde se pueden hacer fiestas, reuniones, eventos corporativos. Esta sede tiene como nombre Garnet Ricard Recreation Complex, está ubicada en Clarington. Obviamente esta recreación no es exacta al edificio existente en esa ubicación. Aquí pueden verme intentando y experimentando como hago en todos los capítulos, pero en este caso utilizando Procedural Objects, buscando edificios existentes de Vanilla en este caso, y algunos de ellos del Workshop. Aquí me pueden ver colocando un edificio del Workshop, un edificio industrial. Creo que no fue el más indicado. Sin embargo, estoy pensando que quizás hago unas modificaciones luego y busco algo que tenga un techo más plano. Pero bueno, aquí colocando todos los edificios y buscando la manera más ideal para que tengan sentido. Como ven, coloco los edificios como objetos Procedural Objects para poder así manipularlos y que le quite la mayoría de las decoraciones, para poder colocarlos uno encima del otro y solo mantener los edificios. Tomen en consideración que al momento de convertir un edificio en objeto con Procedural Objects, el edificio pierde todas las características de funcionamiento. Por ejemplo, uno de los edificios que tomé allí del Vanilla fue el centro comunitario, que viene en uno de los DLCs. Ya no atrae gente, no genera ningún tipo de entretenimiento, ningún valor al área. Eso sucede con absolutamente todos los edificios que conviertan con Procedural Objects. Más adelante me verán viendo agregando lo que llaman unos bloques de servicio para darle esa funcionalidad. Ahorita aquí, bueno, decorando como siempre me ven haciendo los parqueaderos, los puestos de estacionamiento, con los props que tengo descargados del workshop. Aquí mi idea era colocar algo como una valla de información, algo bien sencillo. No le coloqué ningún texto, ninguna animación, simplemente algo que se vea que existe algún tipo de señalamiento. Buscando qué decals decorativos podrían verse bien en esta sección. Generalmente no me animo a poner este tipo de objetos. Siempre le dejo la sensación de pavimento, pero bueno, quería realmente hacer algo un poco diferente en este capítulo. Más decoraciones, buscando poner un poco de vegetación con otros props descargados. Esos props de materos son uno de mis favoritos. Voy a colocarles en la descripción el link del workshop para descargarlo si les interesa. Entonces, que bueno, como les venía diciendo, este complejo recreacional en momentos de COVID estuvo cerrado al público por razones obvias. Sin embargo, la municipalidad le encontró un funcionamiento para el servicio de los ciudadanos, el cual fue prestar este complejo, esta ubicación, para las clínicas de vacunación para el COVID-19. Entonces, muchos recursos de la provincia, de la región y de la municipalidad fueron utilizados para convertir este edificio básicamente en una clínica exclusiva para las personas poder ir a vacunarse contra el COVID. Estuvo aproximadamente 1 año y medio funcionando de esa manera
y toda esta logística fue realizada a través de la oficina de salud de la región, prestando el edificio para ese fin. No habían ningún tipo de actividades, no habían juegos de hockey, los salones de conferencia no se alquilaban o prestaban para hacer convenciones. Por ejemplo, en el pasado en estos edificios se hacían convenciones de show de bodas o shows de motorhomes, trailers, carros, construcción. Entonces, bueno, estuvo, digamos, perdiendo dinero por un buen tiempo. Y el lado positivo, o lo positivo, fue que dio su función cuando todos estuvimos en el medio de la pandemia. Entonces, bueno, un poquito de historia de los últimos 2 años con este complejo recreacional. Aquí me ven intentando un poco con el Intersection Marking Tool, poniéndole a que nuevamente ustedes saben que soy fanático de este mod y al mismo tiempo me gusta probar las nuevas versiones que sacan de prueba, y ahí poniéndole la decoración. Y no sé si notaron que a medida que estaba colocando las líneas, ahora el menú en el cual sale el listado de las líneas que tienen en esa calle en particular o con la que están trabajando, se colapsa automáticamente. Se esconde la lista para darle más espacio a la pantalla principal y que puedan trabajar con más comodidad. Eso está fresquecito del horno, salió el día de ayer, marzo 9. Pueden descargarlo si les gusta la aventura. Pueden descargar el Intersection Marking Tool Beta. Si me recuerdo, también les dejo el link por acá por la descripción. Lo que tienen que recordar es que hay posibilidad de que se les dañe su partida al usar cualquier versión beta de cualquiera de los mods, y también que tienen que desactivar el mod estable. No tienen que desuscribirse del Steam Workshop, simplemente se van al manejador de contenidos y desactivan el mod estable y activan el nuevo mod beta. Como les dije, pueden descargarlos del workshop y tiene varias cosas nuevas. Recomendado si les gusta saber qué es lo que viene en los mods. Aquí estoy utilizando uno de los assets de parqueaderos. Por alguna razón preferí estos y no los que uso regularmente para hacer los parqueaderos, que lo pueden ver en otros de los episodios. Este terreno tiene bastante parqueadero, como pueden ver. Es así por la misma razón que les estaba comentando anteriormente, que en este edificio hacen eventos de todo tipo. Aparte de los juegos de hockey, que creo que tiene 2 hockey pads, como le dicen, también tiene los centros de conferencia y oficinas disponibles para la renta, en las cuales hacen varios tipos de eventos, y esto atrae muchísima gente. Aquí con el Intersection Marking Tool, de nuevo agregando unos curves, unas decoraciones para hacerlo un poquito más detallado. Mientras los dejo con el estacionamiento, les dejo un poco de música. Acá de vuelta construyendo una torre de telecomunicaciones justo detrás del edificio que construimos en el episodio anterior. Pueden hacer clic en el lado superior derecho, en las cartas, lo que le llaman,
para ver ese episodio. Y bueno, y siguiendo decorando con su vegetación, más puestos de estacionamiento. Ahí agregué una caminería, ya que en episodios futuros vamos a ir extendiendo hacia el oeste de la ciudad y me verán haciendo en esa sección unos complementos de esta zona, que son parques deportivos, un par de estadios pequeños de béisbol, así como también un pequeño parque para patinetas. Pero eso ya vendrá en episodios futuros. Por ahora estoy enfocándome hacia el norte de la ciudad y no hacia los lados este-oeste. Más decoraciones usando el Surface Painter. Sé que mucha gente no es fanática de ese mod. Yo no soy tan fanático tampoco. Sin embargo, dependiendo de lo que estoy buscando hacer, ayuda muchísimo. Y prefiero seguir utilizándolo, a pesar de que mucha gente prefiere hacerlo de otra vía, que es con decals, colocando cada uno de ellos, o he visto otros creadores utilizando Procedural Objects. Sin embargo, por ahora me funciona, así que lo sigo utilizando hasta que no haya una mejor alternativa. Seguimos con parqueaderos, muchísimos parqueaderos. Continuamos con más espacios de estacionamiento. Algo que no entiendo, tengo que chequear mi configuración, hay demasiados trailers en mis vehículos. No sé por qué salen tantos, no sé si es que no tengo suficientes vehículos diferentes para que la simulación seleccione carros distintos. Ya van a ver cuando empiecen a llegar los carros, cuando agregue los bloques de servicio que les estaba comentando, empiezan a llegar demasiados carros que son los trailers o los campers. Más adelante verán a lo que me refiero. Aquí rehusando algunas de las vallas, como me vieron copiando allí. Y bueno, aquí llegamos al punto de los bloques de servicio. Viendo ahí, básicamente chequeando cuál es de entretenimiento. Terminé agregando 3 bloques de entretenimientos y un bloque comercial para lograr esta simulación. Como ven ahora, una vez agregados los bloques, básicamente haciendo el edificio funcional, llegan los ciudadanos a utilizar el edificio. Miren lo que le digo, el mismo carrito todo el tiempo. Entonces bueno, tengo que descifrar por qué me está sucediendo eso. Ya estamos llegando al final del episodio, colocando los últimos detalles, que son las luces, el estacionamiento. Creo que agregué más de lo que realmente este edificio tiene, pero no sé, a mí me gusta mucho cómo se ve la parte nocturna del Cities. Entonces bueno, esos son uno de los últimos detalles que he ido agregando. Tras cámaras también hice una pequeña valla con Procedural Objects. Me tomó un poco de tiempo, entonces no lo quise hacer en el video en vivo. Aquí cuando haga zoom van a observar la valla a la que me refiero, que logré hacer tras cámaras. Allí la ven en el edificio, en el lado del edificio. Vamos a ver, no recuerdo si le hice un acercamiento más para que se pueda notar para adelante ese detalle. Ahí está, una pequeña valla con el nombre del centro recreacional. Y aquí tienen el resultado. Espero les haya gustado este episodio y, como siempre, háganme saber en sus comentarios si tienen alguna pregunta o si quieren verme construyendo alguna otra cosa. Hablamos, mi gente.